Hoy hablaremos de los marginales de la Revolución Francesa. En realidad no hablaremos de los marginales de la Revolución Francesa, sino hablaremos de prostitutas y de bandoleros, específicamente. De dos gremios que, contrariamente a lo que podría suponerse, prosperaron en cierto modo en la Revolución Francesa. En París, como en todas las grandes ciudades de Francia, ya, como saben bien ustedes, vivían una multitud de prostitutas. Solo en la capital se podían contar 25.000. Esto de que se pudieran contar es una forma de decir. Digamos que había 25.000, ahora que se pudieran contar es problemático. El siglo de las luces había auspiciado casi una polémica sobre las prostitutas. Se había escrito mucho al respecto. Muchos pensaron en dejarlas operar libremente, pero obligadas a llevar sobre sus vestidos una marca de infamia, y otros pensaron en proyectar, mejor dicho, en construir enormes recintos que las albergaran, y algunas de esas planificaciones aparecieron en los archivos judiciales de la Revolución Francesa. Una idea era la de construir edificios en las afueras de la capital, en donde estuvieran todas juntas las prostitutas. El cliente, introducido en una, podía encontrar en las paredes los nombres, apellidos y tarifas de las llamadas pensionistas. Y el tipo, bueno, podía contemplarlas a su gusto y luego ir a su encuentro. Un médico destinado al establecimiento haría visitas semanales para descubrir las enfermedades. Y en su día libre las chicas podrían circular libremente y sin marcas de ninguna índole por la ciudad. Con la condición, naturalmente, de no aprovechar este paseo para hacer... Las primeras asambleas revolucionarias no tuvieron una política muy consistente en relación a la prostitución. Las que eran culpables de atentar contra las buenas costumbres, pues podían ser perseguidas, como sucedía en los tiempos del antiguo régimen. Sin embargo, era tolerada la prostitución si es que su comercio no implicaba un escándalo en la vía pública. El terror, el 4 de octubre de 1793, una proclama de la Comuna de París dispuso que se encerrara a las mujeres públicas sorprendidas en el momento de incitación a la corrupción. Bueno, sorprenderlas justo en ese momento hubiera sido demasiado oportuno. ¿Cuál es el momento de incitación a la corrupción? Yo creo que no hay un momento de incitación a la corrupción. Pues, cierto, llamado Campamento de Sablón, y se temía que las prostitutas infectaran a los reclutas de la Escuela de Marte. Entonces se hacían registros nocturnos para detener a las mujeres de mala vida o a las que no podían indicar el origen de sus ingresos. Y así, cientos de muchachas fueron encarceladas. En la primavera de 1793, parece que las chicas se burlaron de la tarea de los que los Sanculot y los jacobinos públicas, y defendiendo su profesión publicaron un panfleto. Decía: de las ciudadanas del Palacio de la Igualdad, que eran las chicas, a la convención. Y ante los diputados hacían esta proclama: nosotras queremos, nosotras reclamamos a los hombres que vuestros decretos tratan de alejar. Prometemos placer y felicidad. ¿No son estos los goces que constituyen el mejor gobierno? Devolvernos a los hombres. Necesitamos hombres. La primavera convida en vano a más ardor, a más docilidad, a más complacencia. La mayoría de las muchachas iban en esos años con el pecho descubierto, y andaban inclusive en el barro con medias de seda. Meta: perseguir a los transeúntes. Casi todas tenían entre 14 y 30 años. Bueno,
Es una franja muy amplia, ¿no? 1 y 99 años. Además, el casi, ¿no? Es una medida de precaución. Sí, o sea que había por Digamos que es una afirmación muy cauta esta, ¿no? Que quiere decir que muchas tenían entre 14 y 30 años y otras no. En la parte más baja, había como una jerarquía, como un escalafón de prostitutas, ¿no? En la parte más baja, por así decirlo, se encontraban las llamadas busconas y cantoneras, señora, que aparecían en las calles más y no tenían otro alojamiento que las casas de los suburbios. Algunas dormían en los confesionarios de las iglesias, a punto tal que a veces llegaban fieles a confesarse y empezaban nomás con la confesión creyendo que era el cura que estaba adentro. Llevaban las chicas, no los curas, a obreros, a los jardines o a los muelles y, como dice un acta, eran sorprendidas a veces en postura de mal comercio. Yo no sé cuál. Esa no la tenía, dijo él. La tenía el fichero. Bueno, por encima de ellas, ajá, sí, estaban aquellas que tenían cuartos amueblados, que compartían entre varias, tanto para el trabajo como para el descanso. Por último, las de mayor jerarquía vivían en casas de mujeres y tenían derecho a una mención en unas listas que se titulaban así: las más bellas mujeres públicas y las más sanas del Palacio de París. Sus gustos, sus caprichos, ropas y costumbres y detalles de sus cuerpos. Eso era un folleto interesante, Allí aparecían folletos como Marie, el de Travaux d'Hercule, María y los trabajos de Hércules, las religiosas en el Serralio, después comentarios, ¿no? Como la de Barcy está un poco pasada, pero tiene o apodos, Marie Tutrucé, María, qué sé yo, falda para arriba, no sé qué. A la sombra de la guillotina también se organizaban extravagantes orgías, tanto por parte de los aristócratas como por parte de los amigos de la República. Dicen las crónicas, se divertían con tanta más libertad, cuanto que todo el mundo estaba asustado y temblando ante el porvenir, pues pasados por la gran navaja nacional. Así, cuando se encerraron a las prostitutas en prisiones comunes, aquellos lugares se convirtieron en teatro de escenas poco edificantes, por decirlo así. Una vez, Madame de Saint-Amarant fue encerrada en la cárcel de Port-Libre. Todos los muchachos sonrieron porque la mujer tenía una reputación amorosa bien ganada, ¿no? En todo París. Había amado, entre otros, al diputado Quinet, a Demurier, ¿se acuerda? Que él de ese hablamos. Y el otro, a Fabre d'Agantin, que era el que... era el del calendario. El que tenía un negociado y para ocultarlo se había... Bueno, a todos esos tipos. La mina esta tenía 40 años y un cuerpo admirable que hacía soñar a todo el mundo, ¿no? Dicen que realmente no decepcionó a los que habían soñado con ella. Dios se entregó sin medida e hizo la dicha de todos. A eso se le llama generosidad. Hay que decir que aparecían algunos sentimentales que ante esta realidad de la guillotina no se contentaban con el amor físico. Para estos presos no había más que una esperanza, ¿no? Que era morir acompañados. Cuando alguna compañera ocasional de la cual se habían enamorado iba a ser decapitada, el amante que debía sobrevivir, pues tenía un medio muy simple para cortar. Bastaba con gritar ¡viva el rey! E inmediatamente lo subían al carro y lo guillotinaban en la misma camada que su amante o su novia, lo que sea. Así como las prostitutas brillaron en las calles de París durante los tiempos de la Revolución, digo, ya hemos hablado de las prostitutas y prometimos hablar también de los bandoleros. También hay que decir que la actividad de los bandoleros viene de décadas anteriores. En París
Desde 1750 el bandolerismo era un azote contra el que permanentemente luchaban los ejércitos reales. Se agrupaban mayormente los bandoleros en el bosque de Orleans. Era una época en que la economía del trueque permitía sin problemas el intercambio de lo que se choreaba. Cama, ropa. Eran tiempos propicios para estas partidas, que mezclados con los feriantes de las ciudades, vendían bienes robados sin llamar demasiado la atención. Historiadores como Sobull o Furet escribieron que la inseguridad que imponían estas bandas fue una de las causas de la adhesión de la burguesía y el campesinado al gobierno de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo se entraba en una banda de bandoleros? Se preguntarán algunos postulantes del fondo. Pues bien, no era fácil. Claro, bueno, sería ingreso irrestricto a la cuadrilla de bandoleros. Parece que los bandoleros observaban al candidato que pedía la afiliación y le eran requeridas al mismo tiempo pruebas o padrinos, pruebas de acciones pasadas. Que asaltaste. Y bueno, yo asalté una vieja en tal lugar y así. Una vez aceptado por la banda, el nuevo integrante recibía un nombre. Le daban un nombre, que generalmente era regional y a veces de una particularidad de su ropa o de su físico, o sea que no se pensaba mucho. El gordo normando, el sin pulgar, el chaqueta verde. Como en el fútbol. Claro, el celeste, el bello Francisco, flor de espino, sombrero nuevo, cuchillo blanco, patacatre. Pata de chancho. Sí, pata de chancho. Estos bandidos vivían en descampadas, en su mayoría a viajantes, pero a veces se enamoraban de alguna muchacha, Si la chica ya estaba casada, tenía un marido, había que entenderse con el marido. Ya, flaco, te la afanás. Sí. Me está gustando tu mujer. Claro. O si no, lo liquidaban ya. Y después se celebraban casamientos de lo más extravagantes, ¿no? Tenían lugar en el bosque o en granjas tomadas. Los campesinos quedaban estupefactos cuando después de tomarse unos licores, parece que todos bailaban desnudos alrededor de la novia, los bandoleros. Tomaban unos licorillos. Esos eran casorios y no eso que va uno saludando gente que uno no conoce. Tomaban unos licores y después sacaban los lienzos y empezaban a bailar alrededor de la novia. En el bosque de la Muette, uno de los distritos favoritos del bandolero llamado Flor de Espino, se realizaban estas bodas. Era obligación que los cónyuges se adelantaran para solicitar la aprobación del jefe. Luego de obtenido este consentimiento, la pareja se acercaba al cura. En realidad era un tipo cualquiera de la banda, se vestía con unos harapos negros y llevaba un pistolón en la mano, ¿no? Después de algunas recomendaciones de orden libidinoso, digamos así, el supuesto cura estaba al aire y la unión quedaba consumada. Tipo, tiraba un tiro, ¡pay! Los bandoleros siguieron asaltando hasta tiempos del consulado, como se ha dicho. La llegada de Napoleón los aplastó. Por esos tiempos eran famosos el Mariscal, Seneschal el Batidor, Chemin el Vaquero, después perseguidos por todos los gendarmes, cayeron todos, bajo la espada del verdugo, un verdugo muy conocido, el verdugo Sansón. Quiero decir que también los bandoleros prosperaron en épocas de la Revolución. ¿A quién dedicar este catálogo de prostitutas y bandoleros? Mejor dicho, no es un catálogo, sino esta descripción de la vida de los bandoleros y de las prostitutas allá por los últimos años, pues precisamente a los bandoleros y a las prostitutas, de modo especial
a estas últimas. Y yo entre pasar la noche con un bandolero y con una prostituta, sé muy bien qué cosa elijo. Y no estoy solo aquí porque yo he visto muchos hombres ir, como dice acá, al Palais Royal a ver si encontraban una mina. Y sin embargo muy pocos iban al bosque de Orleans a ver si encontraban un bandolero, aunque hay gente para todo. Sí, señor. En estos tiempos uno puede encontrar en el Palais prostitutas como bandoleros, según lo que le guste a cada uno. Claro. Pues sí, a las prostitutas en primer lugar y a los bandoleros en segundo. ¿A quién más? ¿A quién más? Bueno, a todos los que nos conocen y a los amigos de Radio El Espectador de Montevideo, emisora con la cual vamos a transmitir. No sé lo que pensarán de nosotros los oyentes de Radio El Espectador, siendo que estamos hablando de prostitutas y bandoleros. Bien. ¿Y con qué podemos ilustrar esta primera charla? Yo había pensado, mejor dicho, empezamos a buscar tangos, prostitutas y bandoleros. Con prostitutas hay muchísimos. Con bandoleros hay pocos. Con prostitutas y bandoleros al mismo tiempo ninguno. Y ahí una grave falencia del tango, hay que negarlo. Rápidamente me constituí ante las autoridades de la Academia Nacional del Tango, encabezada por nuestro amigo. ¿Y cómo es posible, Horacio, que no haya tangos acerca de prostitutas y bandoleros al mismo tiempo? Sí, porque ya veo, Horacio, que a tus labios afloran 100 tangos de prostitutas y 10 de bandoleros. Pero nombrame uno de prostitutas y bandoleros. Claro. Y me dijo Mala Junta. Y Mala Junta será el tango que veremos ahora, tocado por la orquesta de Julio De Caro, dedicado a las prostitutas, y a nuestro querido amigo Horacio Ferrer, presidente de la Academia Nacional del Tango, en quien inmediatamente pensamos cuando hablamos de estos temas. Adelante, don Julio De Caro.